Bueno, y continuamos aquí grabando en el Monte de las Bienaventuranzas. Y bueno, pues tuvimos hoy el beneficio de que se quitó la neblina, ya que estaba yo dudando que se pudiese ver el mar de Galilea, ya que había mucho, pues como neblina, en realidad era como polvo del desierto. Del desierto hay ocasiones en que sopla el viento y trae mucho de la arena del desierto y se pone todo sumamente difícil de ver a lo lejos, pero se pudo quitar y ahorita podemos ver una buena vista del mar de Galilea desde aquí, desde este monte. Y como en todo lugar cristiano turístico acá en Israel, pues obviamente están las tienditas donde está toda clase de souvenir, toda clase de recuerdo de temas bíblicos, temas de los evangelios, temas para tener un recuerdo en casa. Y bueno, este no es la excepción. Aquí está esta tienda de souvenirs y es uno de los lugares cristianos que está más bien conservado, que lo tienen mejor en todos los sentidos. Aquí, como les decía, hay una casa de huéspedes, un hotel donde la gente puede quedarse aquí. Y pues ahí está, en la cima de este monte está esa iglesia, que se las voy a mostrar para que vean lo que se construyó aquí arriba en conmemoración del Sermón del Monte. Beatitudes, Monte de las Beatitudes. Y un comentario interesante que escuché una vez es que este sermón de las bienaventuranzas en inglés se llama Beatitudes. Tienen que ver con las actitudes del ser. Be, el verbo to be en inglés, significa ser o estar. Es el ser, y attitudes, actitudes. Entonces, Beatitudes tiene que ver con las actitudes del ser, las actitudes del verdadero discípulo. Y bueno, aquí hay otro jardín y aquí estamos llegando a este templo que conmemora el evento del Sermón del Monte, que les voy a mostrar a continuación. Ok, pues ahora sí estamos llegando aquí a este templo, a esta iglesia que conmemora el Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas. Vamos a entrar para que vean lo que se hizo para recordar este sermón de Jesús a sus discípulos, y vamos a ver qué tan en armonía están las palabras que Él enseñó en este mismo lugar con las enseñanzas de todos aquellos en el mundo que le representan. Esta será una prueba de fuego para todo aquel que dice ser su discípulo y demostrar si verdaderamente le representa, si verdaderamente esas palabras que Él dijo en este lugar se han cumplido. Y bueno, ya aquí una monjita me está pidiendo que guarde silencio. Entonces, bueno, les voy a mostrar lo que hay aquí. Dice: desde el Monte de las Bienaventuranzas, donde en 1937 fue erigida la basílica. O sea, este templo fue erigido en 1937. Se disfruta una vista maravillosa del lago de Tiberíades y de las regiones frecuentadas por nuestro Señor Jesucristo durante los años de su actividad en Galilea. Por este motivo, dice, recordamos que la Basílica del Monte de las Bienaventuranzas fue construida con aportaciones ofrecidas con generosidad y sacrificio por muchísimos cristianos en Italia y fuera de ella. Y aquí está
esta túnica que dice donada por su santidad el Papa Juan Pablo II cuando visitó el Monte de las Bienaventuranzas en marzo 24 del 2000. Entonces aquí está este ropaje que usaba Juan Pablo II en este lugar que se está exhibiendo. Y también esto que dice que también fue donado por él. No, este fue donado por Pablo VI cuando visitó este lugar en junio 5 del 64. Así que bueno, pues aquí se está, aquí por supuesto que hay donativos y aquí dice que el Papa Pablo VI rezó en esta iglesia y le leyó a la gente las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Así que en este lugar vino Pablo VI a hacer una lectura del Sermón del Monte y en esto hasta este grado llegó el Sermón del Monte. Ese sermón que fue dado aquí a un grupo de pescadores, pues en esta época que vivimos trascendió hasta la construcción de este lugar, desde donde vienen peregrinos de todo el mundo a escuchar la lectura del sermón, de toda la representación religiosa, toda la organización que se ha construido en base a ese sermón que él dirigió a sus discípulos desde este lugar. Así que en contraste de todo esto que se construyó en torno a ese famoso sermón, iremos a un lugar, por supuesto, más apartado, iremos al monte, saldremos de aquí y compararemos lo que dijo él con lo que se construyó de lo que él dijo. Veremos qué tanta armonía hay entre sus palabras y lo que el ser humano hizo de sus palabras. Y veremos si realmente podemos pasar la prueba de fuego de ser sus discípulos o cederemos a la tentación que estudiamos en el capítulo 4. La tentación de los bienes, de las riquezas temporales, de poner a prueba a Dios. Veremos si este mensaje del capítulo 5, 6 y 7 nos desafía a entender lo que realmente significa ser su discípulo y podemos volver a la esencia, podemos volver a las sendas antiguas antes de que todo esto existiera y podemos volver a aquel lugar, podemos viajar en el tiempo y llegar a aquel lugar, llegar a este lugar donde solamente estaban con él sus 12 discípulos representantes de las 12 tribus de Israel, que habrían de restaurar la dinastía de David, que habrían de volver a las sendas antiguas y que habrían de verdaderamente seguir las instrucciones de aquel que hizo los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos de manos de hombres y a quien los cielos y la tierra no le pueden contener. Vámonos al capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Y bueno, continúo grabando antes de irnos al texto y reflexionar en lo que está escrito ahí. Esas palabras que dijo
Jesús quedaron grabadas en estas piedras. Estamos aquí en el Monte de las Bienaventuranzas y dice: benditos son los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Ya hablaremos de todas las implicaciones de eso, pero quise mostrarles que porciones de ese sermón quedaron grabadas en estas piedras. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así en cada una de estas piedras que ustedes ven, aquí están porciones de ese famoso Sermón del Monte. Así que bueno, pues permitamos que esas palabras no solamente estén como un artículo decorativo, y que Dios en su misericordia permita que todos esos peces que hemos sido hallados, que hemos sido pescados, verdaderamente tengan grabadas estas palabras, no en piedras, sino en corazones de carne. Ahora sí, vámonos a reflexionar en esas palabras que permanecerán aun cuando los cielos y la tierra pasen y esas palabras permanezcan. Ok, bueno, pues mira, generalmente cuando vienes en un tour, el tour se concreta a llevarte ahí a ese lugar, a esa iglesia. Ahí se estaciona el autobús donde te enseñé, te bajan, conoces la iglesia y bueno, ya de ahí te vas al siguiente sitio turístico. Yo te estoy dando un tour un poquito diferente, buscando ir a la esencia, buscando encontrar este lugar como lo encontró Jesús y sus discípulos en aquella época, y yo me salí de ahí y qué maravilla que todavía a 2000 años de distancia, por lo menos todavía podemos encontrar aquí una pequeña brecha al lado de ese lugar tan atendido, tan visitado por tanta gente, y todavía podemos encontrar un poquito de campo como era en aquella época. Y aquí hay una senda. Esta es una senda antigua, y eso es a lo que yo te estoy invitando el día de hoy con este estudio. Te estoy invitando a preguntar, a pararnos en los caminos, preguntarnos cuál es la senda antigua y andar en ella. Pararnos en el camino, salir de todo lo que quizás el hombre ha hecho por diferentes motivos, razones que no es el punto discutir en este estudio, y pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y volver a ellas. Así que ese es mi deseo al hacer este estudio. Mi deseo al hacer este estudio es volver a las sendas antiguas, volver a la esencia, al significado de esas palabras que expresó nuestro Salvador, el Maestro de Maestros, a sus discípulos. Una vez que vio a las multitudes, dice que cuando vio a las multitudes, y ahí podemos ver representado eso, dice que cuando vio a las multitudes, se apartó a un monte y vinieron a él sus discípulos, y sentándose les enseñaba. Así que quisiera yo recrear esa escena, quisiera yo dejar las multitudes y quisiera una vez más estar en este lugar y seguir a mi maestro y pedirle que me saque de las multitudes, que me saque de las multitudes, que me permita ser como el trigo que verdaderamente da fruto, y que nos llame y nos muestre lo que realmente significa ser su discípulo. Así que voy a buscar un lugar aquí desde donde yo quisiera que esto sea mucho más que un estudio,
sea un verdadero llamado a ser sus discípulos y a entender lo que implica ser su discípulo. Muy bien, pues vamos a comenzar con la grabación desde el Monte de las Bienaventuranzas. Como vieron en esta introducción, encontré esta senda antigua, encontré este camino que no había visto antes. Generalmente cuando yo venía, veía nada más ahí en la parte de arriba, pero hoy caminando alrededor de esa iglesia que les enseñé en la introducción, vi que había una brecha, vi que había esta senda, este camino, y me vine por aquí al lado, me salí de ahí de donde están todas esas multitudes, todos esos autobuses que llegan y llegan y llegan, y vine aquí a grabar nada menos que en un paraje que me conecta mucho más con aquel que en este mismo lugar llamó a sus discípulos, que al ver las multitudes les llamó a estar aparte con él y les llamó para enseñarles lo que implica y lo que significa realmente ser un discípulo suyo. Así que yo quisiera que me acompañes a orar donde quiera que te encuentres. Tú que has sido llamado a preguntar en los caminos por las sendas antiguas, tú que estás anhelando descanso para tu alma, como está escrito, pregunta por las sendas antiguas y hallarás descanso para tu alma. Esa exhortación del profeta Jeremías que nos llama a preguntar por las sendas antiguas. Si tú estás anhelando descanso para tu alma, te aseguro que eso solamente lo puede traer el ser discípulo de Yeshua. Así que acompáñame a orar para que verdaderamente este mensaje traiga el descanso para nuestra alma que Él prometió tendríamos si le seguíamos. Vamos a orar. Yeshua, vengo aquí anhelando estar apartado de las multitudes, estando ya cansado, agotado de ver tanta controversia entre las multitudes, entre todos aquellos que te proclaman como maestro, entre todos aquellos que pretenden ser tus discípulos y que han construido imperios, reinos, organizaciones, negocios incluso en tu nombre. Y aunque yo he leído muchas veces este sermón que tú diste acá, esta enseñanza a tus discípulos, aunque la he leído muchas veces e incluso la he compartido muchas veces, la he transmitido muchas veces, en esta ocasión quisiera que fuese diferente. En esta ocasión quisiera encontrarme contigo. En estos momentos quiero pedirte tener la misma experiencia que tuvieron tus discípulos al apartarse de las multitudes y venir a este monte y escuchar tu enseñanza. Quiero ser tu discípulo, Yeshua. Quiero estar dispuesto a pagar cualquier precio por conocerte, por seguirte solo a ti. Que estas enseñanzas el día de hoy puedan quemar toda la paja, puedan desarraigar cualquier planta que tú no sembraste, puedan quitar de mí cualquier falso concepto de lo que significa seguirte, y que al reflexionar en estas palabras tuyas, el primero que sea cambiado, el primero que entienda que ser tu discípulo sea yo, y que utilices tú nada más
mi voz para de igual manera llamar a muchos a salir de entre las multitudes y ser verdaderamente tu discípulo, porque es entonces que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mateo capítulo 5. Continuamos con la serie Las letras rojas, las palabras finales de Yeshua. Y bueno, por más que me quiero alejar de las multitudes, una vez más estoy rodeado. Ya me siguieron unas multitudes de coreanos que están aquí sacándome fotos y viendo lo que estoy haciendo y sorprendidos de que me vine acá solito a grabar. Y bueno, ok. De cualquier manera sirven para enmarcar lo que dice en el principio del capítulo 5, que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y una vez más les recomiendo complementar su estudio de las letras rojas de esta sección del currículum del Instituto Bíblico Virtual que tenemos, que corresponde al nivel avanzado, y nivel avanzado porque se enfoca en las enseñanzas de Jesús. Les recomiendo complementar este estudio para que tengan mayor contexto de cada capítulo con el nivel intermedio, ahí en la página www.descubrelabiblia.org. Ahí van a encontrar mucho más contexto de cada una de las enseñanzas que vamos a ir estudiando, ya que en esta serie únicamente me voy a enfocar a las letras que aparecen en rojo en algunas ediciones de la Biblia, que son las palabras de Jesús, ¿ok? Así que bueno, dice aquí que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y a diferencia de como muestran muchas películas que se han hecho sobre Jesús y que lo muestran dando su sermón a una gran cantidad de personas, a multitudes, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo es que le oían? ¿Cómo es que si había miles de personas y él estaba ahí dando sus sermones, cómo es que escuchaban habiendo tanta gente? Y bueno, pues solamente se trata de leer con cuidado y vamos a ver que no es a las multitudes a las que les está dirigiendo este sermón, sino exclusivamente a sus discípulos. Dice que viendo la multitud, recuerden, él estaba allá a la orilla del mar de Galilea, las multitudes le seguían, mucha gente empezó a escuchar lo que enseñaba, empezaron a seguirle, y muchas de esas personas solamente le seguían por intereses, por recibir cuestiones temporales en aquel momento, pues hacía milagros, sanaba a muchos enfermos, multiplicaba el pan. Entonces pues por supuesto que todo eso era muy atractivo para las multitudes. Sin embargo, cuando esas multitudes comenzaban a oprimirle, en muchas ocasiones se retiraba aparte con sus discípulos. Así que se va a retirar aparte de todas esas multitudes que le oprimen y viene aquí a este monte, se sienta y vienen a él sus discípulos, los representantes del nuevo reino que él está por establecer, la dinastía de David, el tabernáculo de David que él está levantando. Y están sus discípulos como representante de las 12 tribus de Israel restauradas, que ahora cumplirán su propósito de ser luz a las naciones, de ser la sal de la tierra, de ahora sí vencer, a través del ejemplo de aquel que venció la tentación, como vimos en el capítulo 4, pues ahora sí van a poder seguirle y van a poder entender lo que es vencer con Dios, lo que es ser Israel verdaderamente. Y entonces ahora sí podrán cumplir el propósito sublime del ser humano, el vivir para servir a otros. Y la prueba de fuego que estudiamos en el estudio pasado, que lo titulamos el desafío del llamado, el desafío del llamado, el desafío de la humildad. El desafío del llamado, el desafío de la humildad es cuando se te ofrecen todos los reinos de este mundo
cuando Satanás te tienta diciendo, te voy a dar todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Aquí todos los bienes materiales, todo el glamour, toda la fama, el jet set, los jets privados, las casas, los coches, los cruceros, todo esto que este mundo te ofrece te lo voy a dar si postrado me adorares. Y como le contesta Jesús diciendo, vete de mí, apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente le servirás. Entonces esa es la prueba de fuego del llamado, la prueba de fuego del llamado a identificarte con todos, a estar a la par de todos, a no ponerte por encima de otros. La prueba de fuego es cuando se te ofrece vivir por encima de todos. Esa es la prueba de fuego. Es muy fácil venir a ese lugar, como vimos en la introducción, y leer desde ahí el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy fácil leer eso allá arriba, cuando tienes millones de seguidores, cuando tú vienes aquí en un carro blindado, con guaruras, con guardaespaldas, que mueves todo un complejo de seguridad, donde tu sostenimiento implica toda una estructura económica que podría alimentar a multitudes. Es muy fácil sentarse ahí y decir, bienaventurados los pobres en espíritu, mientras tú estás en un lugar de grandeza, de fama, de prosperidad. Es muy fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo. Y de ninguna manera quiero sentarme aquí para constituirme en un juez de otros. Esto es algo que se hace comúnmente. Comúnmente un líder religioso, un líder de una cierta tendencia o doctrina, para obtener popularidad él mismo, pues solamente se dedica a mirar la paja en el ojo ajeno. Yo me podría aquí sentar a criticar y a cuestionar al Papa Pablo VI, a Juan Pablo II, o al Papa Francisco y toda esa organización que se ha hecho en torno a Jesús. Para mí sería quizás muy simple sentarme aquí como juez de todos ellos, o de todos los que utilizan el nombre de Jesús para enriquecerse. Podría sentarme aquí a criticarles, y con eso dando a entender que yo soy mejor que ellos. Pero mi propósito al estar aquí y estudiar este mensaje y transmitirlo a todos aquellos que lo quieran escuchar es no crear otra organización igual que caiga en lo mismo, que para construir se dedique a criticar a los demás. No quisiera eso. Quisiera que más bien, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, yo quisiera ver la viga que hay en mi propio ojo y hasta dónde mi vida realmente representa las cualidades del verdadero discípulo. Estas famosas bienaventuranzas o beatitudes, como vimos en inglés, las actitudes del ser. Hasta dónde yo realmente estoy siguiendo las enseñanzas de aquel que venció la tentación de ganar el mundo entero a la manera de este mundo. Aquel que venció a la tentación de la fama, de la gloria, de la vanagloria de la vida. Yo quisiera sentarme aquí para pasar por la prueba del fuego mi propio llamamiento a ser su discípulo. Y comienza diciendo en el versículo 3, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, que se va a repetir una y otra vez a lo largo de todo este capítulo, también se puede traducir como dichosos, como felices. En diferentes traducciones de la Biblia se traduce así, como dichosos, felices, incluso enriquecidos. El término en hebreo implica prosperidad, prósperos, enriquecidos, como
Es de hecho el mismo término tal cual, el término que se utiliza para una persona que tiene muchos bienes materiales, es el mismo término que se utiliza aquí. En otras palabras, Yeshua está diciendo la verdadera riqueza no es la riqueza perecedera, la riqueza temporal. Esa no es la verdadera riqueza. De hecho, todo el estudio anterior, donde él vence la tentación, él demuestra eso. Él declara y simplemente manifiesta lo que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él deja como palabra definitiva y concuerda con lo que el Padre dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No lo físico es lo único. Hay algo mucho más allá que lo físico. Lo físico es temporal. Todo esto que vemos acá, todas estas iglesias, templos, todas estas construcciones hechas por el hombre, todo esto es temporal, todo esto es pasajero. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Aún la Jerusalén, que es la capital del reino, la capital que fundó el rey David, aún esa Jerusalén, estudiamos en el libro de Apocalipsis, que va a ser destruida. Eso también lo dijo Zacarías. Va a venir un conflicto final por Jerusalén, y en Apocalipsis vemos que vendrá una Jerusalén celestial, una Jerusalén que desciende de los cielos, de manera que llegará el momento en que lo espiritual se una a lo físico y que lo espiritual tome precedencia. Así que para aquellos que pueden caer en la tentación de pensar que lo material, lo físico, lo que vemos es todo, aquí Yeshua nos está mostrando lo que es la verdadera riqueza. Una riqueza no temporal, una riqueza no pasajera, una riqueza eterna, una riqueza que será para siempre. Y esto es lo que nos va a enseñar. Esto es lo que nos va a mostrar qué es lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Que no seamos engañados por estos bienes, que por mucho que podamos disfrutarlos, pues no podemos disfrutarlos más allá ni siquiera de 100 años. Y eso ya estoy siendo muy exagerado. Disfrutar de bienes temporales 100 años es una exageración. No existe, no hay un ser humano que pueda disfrutar de yates, de jets privados, de casas, de Mercedes-Benz, BMW, viajes, fama, más de 100 años, y eso ya es mucho. Entonces, si no somos capaces de disfrutar todo eso, ni siquiera 100 años, ¿cómo vamos a malgastar nuestra vida buscando esas cosas que duran tan poco tiempo, con una riqueza eterna, con una riqueza sin fin? Y es justo lo que va a explicar en qué consiste. Dichosos, ricos, prósperos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es una prueba de fuego para la humildad? No ceder ante la tentación de todo el glamour, todos los bienes materiales que este mundo te puede ofrecer. ¿Por qué será una prueba de fuego para la humildad? Porque si Yeshua se identifica con todos en el bautismo, en el que llega con Juan y dice: deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia, y él se identifica con todos. Bueno, la prueba de fuego para decir que eres igual a todos es cuando se te ofrecen todas las riquezas que este mundo te puede dar. ¿Por qué eso será una prueba de fuego? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de disfrutar de toda la prosperidad y de todo lo que este mundo te puede ofrecer? ¿Cuál es el problema de vivir como una minoría de los 7,000 millones de habitantes en el planeta viven? ¿Cuál es el problema? Solo una pequeña élite, unos cuantos de los 7,000 millones de seres humanos que hay en el mundo, solo un pequeño grupo vive, como ves en la revista Hola o en la revista del Jet Set, o en todas esas películas o revistas que te muestran a los supermultimillonarios, a las estrellas de Hollywood, a todos aquellos que andan persiguiendo a los paparazzi. Entonces, si tú eres muy dado a
y te llama la atención mirar programas o leer revistas, información sobre cómo vive el jet set, cómo viven los artistas, y ves sus mansiones en las colinas, en la playa, sus penthouse, y empiezas a decir, wow, ha de ser increíble vivir de esa manera. Y si tú te preguntas, bueno, ¿qué tiene de malo vivir así? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si tú vives así, entonces automáticamente te conviertes en una super minoría. En una super minoría, considerando que hay millones y millones de personas que no tienen ni siquiera lo más básico para vivir. Entonces, si se te presentara la tentación de vivir como el jet set, de vivir como la realeza, de vivir como los líderes religiosos más renombrados y vivir en esa opulencia mientras hay millones de personas que se están muriendo de hambre, ¿cómo responderías a esa tentación? ¿Cómo responderías si te dicen, mira, no hay problema, fírmale aquí y te voy a dar tu yate, tu jet privado, tus casas, vas a ser famoso, vas a ser líder, vas a alcanzar a las multitudes, no hay problema, te voy a dar todo esto? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Dónde está la prueba de fuego de eso? Bueno, la prueba de fuego es que en el momento que formas parte de esa minoría, pues automáticamente ya no estás identificado con el común de la población. Automáticamente ya estás por encima del resto de la gente. Automáticamente, por más que quieras, va a ser bastante difícil verles como igual, verles como hermano, verles como que están en la misma posición. Automáticamente ya estás en un lugar donde los ves desde arriba. Y déjame decirte que subir es bastante fácil. Subir es fácil, acostumbrarte a esa vida, pues esto está bastante fácil. O sea, salir de la miseria y salir de la pobreza y de repente que te pongan en un palacio y de repente que te sirvan y que te tengan todo resuelto y que tengas una persona que se encargue de la limpieza y de tu comida y de tu dieta y que tú nada más tengas que dar una orden y todo esté resuelto y que puedas viajar a donde quieras y no tengas ningún tipo de limitación. Bueno, pues eso es fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Lo que es muy difícil es bajarte de esa posición. Eso sí que es muy difícil. Lo que es difícil es que una vez que ya te acostumbraste a la buena vida, buena vida me refiero en términos materiales, una vez que tú ya te acostumbraste a todo ese glamour, todos esos lujos, que te sirvan, que tú solamente estés dando órdenes y todo se te ponga a tus pies, el rebajarte de ahí y volver a ser siervo y volver a ayudar a todos, pues eso es algo que no es tan fácil lograr. Y mantenerte arriba es bastante costoso. No creas que es tan fácil mantener un estilo de vida como los del jet set. Una vez que ya tienes que estar sosteniendo servidumbre y que ya tienes muchísimos gastos, porque está escrito que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. En una ocasión un amigo multimillonario me dijo, te voy a decir un secreto, y esto me lo dijo porque le pregunté que qué se sentía tener tanto dinero. Él tenía su jet privado, tenía su yate, tenía todo el dinero del mundo, y le pregunté, bueno, oye, ¿qué se siente tener tanto dinero? A ver, explícame, cada día tú te levantas y ¿qué piensas de tener tanta abundancia? ¿Cuál es tu sentimiento? Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un secreto. Dice, te voy a decir algo. Dice, la verdad es que no creas que vivo ya sin ningún tipo de deseo de tener más. No creas que ya estoy completamente satisfecho y ya no quiero más y ya estoy contento con lo que tengo. No creas eso. Dice, la verdad es que quisiera tener más. La verdad es que me hace falta dinero. Cuando me dijo eso, no lo podía yo creer. Me dijo, ¿sabes qué?
quisiera tener más dinero. Hay algunas cosas que quisiera comprar y no las puedo comprar. Le digo, ¿pero qué más quieres comprar? Dice, mira, por ejemplo, este avión que tengo ya me está cansando porque no puedo hacer viajes muy largos. Tengo que detenerme a mitad del camino, tengo que hacer alguna escala para cargar otra vez combustible. No es tan rápido como yo quisiera, entonces bueno, pues hay unos jets que están impresionantes y mucho más lujosos del que tengo y me gustaría tener más dinero para comprarme un jet mejor. Y yo diciendo, no puede ser, o sea, y igual, o sea, siempre va a haber nuevos modelos, siempre va a haber algo más avanzado. Entonces él estaba tratando de hacer negocios con, obviamente, gente que tenía más dinero para poder conseguir los sueños que tenía. Y bueno, pues es una cuestión es un cuento de nunca acabar. En una etapa de mi vida trabajé para una aerolínea en la que atendía a veces me tocaba estar en el mostrador de primera clase y atender a los que volaban en primera clase. Y a veces me tocaba estar en el salón de primera clase donde venía esa gente a tomar sus bocadillos y a esperar el vuelo. No como los demás, ellos tienen su salón especial en los aeropuertos. No creas que van a estar ahí en las sillas en las que todos estamos esperando el avión. No, ellos tienen su salón especial donde les sirven bocadillos especiales y donde ellos están esperando ahí su vuelo. Y en estos salones había algunos catálogos, algunas revistas que llegaban para los pasajeros mientras estaban esperando ahí. Y ese tipo de revistas, ese tipo de catálogos que había ahí, la verdad es que yo nunca los había visto antes. O sea, no, ese tipo de catálogos no los venden en la tienda de la esquina, no los venden en los Oxxos ni en los super. Yo vi unos catálogos en esos salones de primera clase que nunca había visto en las misceláneas o en las tiendas o en el súper. Eran unos catálogos exclusivos para un cierto sector de personas donde me pude hacer ver esos cataloguitos y no lo podía creer. No podía creer lo que te vendían a través de esos catálogos. Te vendían yates, te vendían aviones, te promovían lugares de vacaciones así paradisíacos donde cada noche te costaba lo que yo no ganaría el resto de mi vida. O sea, decía, no puede ser. Y relojes, joyas. Y ese era el tipo de catálogos que había en ese lugar. Y esta gente pues se sentaba, veía el catálogo y si algo le agradaba de ahí, pues simplemente lo ordenaba y listo. Y ahí me di cuenta de que lo que está escrito es verdad. Lo mismo le sucede al rico que al pobre. La diferencia es que el rico tiene esta clase de catálogos y tienen que gastar su dinero al nivel en el que está. Y para un pobre, bueno, pues el pobre va a la peluquería y se encuentra ahí el catálogo quizás del súper con las ofertas del día y el pobre está mirando el catálogo y pues queriéndose comprar su chamarra para el invierno o su pantalón de mezclilla de tal marca y está anhelando tener más dinero para comprarse su radio, su grabadora o sus cositas de ese tipo y bueno, pues ahora ya se los ponen hasta más fácil en 12 meses sin intereses y algo así. Entonces me di cuenta que realmente es lo mismo. Ambos tienen el mismo deseo, la misma necesidad de tener más para poder vivir en un mejor nivel en este mundo. Lo difícil, como les digo, no es subir, sino mantenerse y estar dispuesto a bajar. Porque una vez que tú te acostumbraste a viajar en primera clase, déjame decirte que no es nada fácil. Ahora tener que viajar en clase turista con el asiento de enfrente aquí pegado y que las rodillas pues las tienes que estar inclinando porque si el pasajero de adelante echa para atrás tu asiento, pues ya no cabes. Y en ese tiempo que yo trabajé para una línea aérea, pues el hecho de tener prestaciones y viajes gratis, pues a veces me permitía viajar en primera clase.
Pero ahora que ya no trabajo para una línea aérea y ahora que tengo que viajar en clase turista, pues no se imaginan cómo extraño viajar en primera clase. Pero cuando pienso cuánto cuesta un boleto en primera clase y que en lugar de comprar un boleto en primera clase, podría usar ese dinero para invertir en el reino y para poder ayudar a otras personas con más necesidad, pues es ahí cuando no es fácil hacerlo, o solo es fácil, solo es fácil si has entendido lo que es la verdadera riqueza. Solo es fácil cuando has entendido que viajar 3 horas o 12 horas o 20 horas en un asiento de primera clase que se hace cama y que te sirven champán y que te sirven toda clase de comida lujosa, se va a ir a la cañería. Tu copa de champán, tu salmón ahumado y todo lo que te sirven ahí, se va a ir a la cañería. Y es pasajero y es temporal. Y lo único que permanecerá es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán. Todo lo que este mundo te puede ofrecer, todo el glamour de este mundo es temporal. Solo el hacer la voluntad de Dios será para siempre. Y eso es lo que está expresando esta primera bienaventuranza y es la enseñanza que yo quisiera aplicar a mi vida y sellar en mi corazón como nunca antes. Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que reconocen su bancarrota espiritual. Pobreza espiritual implica que reconoces que en ti no hay nada que merezca vivir como aquellos que dicen, wow, pues es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Cuando la publicidad te dice eso, cuando la publicidad te dice, sí, es un pequeño lujo, pero lo vales. Mira, has trabajado, le has echado muchas ganas, date este pequeño lujo porque te lo mereces. Cuando tú llegas a la conclusión de que no mereces nada, y eso es lo que yo quiero pedirte, Yeshua, estando aquí, muéstrame, Yeshua, que lo único que merezco es la muerte. Que lo único que merezco, del único que soy digno, es de ser castigado. Eso es lo único de lo que soy digno. Y que si algo tengo en esta vida, es gracias a ti. Permíteme entender la dicha de comprender la pobreza espiritual, la humildad máxima, de morir a toda clase de expectativa, de morir a toda clase de deseo de vanagloria personal. Quiero ser igual a ti, Yeshua. Quiero ser como tú, quiero menospreciar, quiero no escatimar lo que tú hiciste, lo que tú hiciste al no escatimar el ser a imagen de Dios como cosa que aferrarte. Ayúdame a no aferrarme a las cosas temporales, a las cosas que yo pienso merecer. Ayúdame a no aferrarme a ello y ayúdame a reconocer mi bajeza espiritual. Ayúdame a reconocer mi necesidad de ti. Serás verdaderamente rico. Seré verdaderamente rico si entiendo mi pobreza espiritual, mi bancarrota espiritual, que no soy digno de nada, no merezco nada más que la muerte.
Una vez que tú y yo reconocemos eso, una vez que tú y yo reconocemos que estamos en bancarrota, una vez que tú y yo reconocemos que en nosotros no hay virtud, una vez que tú y yo reconocemos que nuestras mejores obras de justicia delante de Él son como trapos de inmundicia, entonces hemos llegado a la primera etapa en el recorrido de un discípulo. La primera etapa del discipulado es la pobreza espiritual, la bancarrota espiritual. Cuando te das cuenta que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Una vez que renuncias a tus derechos, una vez que renuncias a tus expectativas, entonces ya no hay manera de desilusionarte, de amargarte, de estar triste, de estarte quejando. Ya no hay manera. Ya no hay manera de estar deprimido, malhumorado, de estar triste porque no tienes muchas cosas en la vida que quisieras. Ya no hay manera. Ya no hay manera que estés triste por estar viajando en clase turista. O sea, ya da gracias a que estás viajando. Date cuenta que no merezco ni siquiera viajar en el guajolotero. No merezco viajar ni siquiera no merezco ni siquiera existir. Pero aquel que es rico en misericordia, aquel que nos ama y que no tenía ninguna necesidad de crearnos y que solamente nos creó para manifestarnos su amor y solamente nos creó para darnos la oportunidad de conocerle. Una vez que has llegado a ese entendimiento, pues entonces cualquier cosa que te pase en la vida, pues te das cuenta que es un regalo. Entonces resultaría ya incongruente, totalmente absurdo, totalmente en contra de lo que es un discípulo, una persona amargada, una persona triste, una persona que se está quejando. Es la antítesis del primer paso en el discipulado. Así que en este estudio del día de hoy solamente me voy a quedar en esta primera frase. Hoy quiero que nos detengamos en el primer paso antes de todo lo demás. Antes que seguir avanzando en las demás cualidades del discípulo, quisiera que el día de hoy esta dicha, esta prosperidad, esta verdadera riqueza de ser pobres en espíritu, sea una realidad en mi vida y en la vida de todo aquel que escuche. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más quisiéramos obtener? ¿Cuál es la meta máxima a la que todo ser humano podría aspirar? Ser parte del reino de los cielos. Ser parte de aquel reino eterno cuando se establezca. Ese es mi más grande anhelo. Los reinos de esta tierra han de llegar a ser parte del Creador, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de su ungido, de su Mesías. Cuando los reinos de este mundo, cuando la vanagloria de este mundo, cuando todo lo que este mundo te puede ofrecer haya pasado, cuando toda la gloria del hombre, que es como la flor del campo que se marchita, como la hierba que se seca, cuando toda la gloria del hombre haya pasado, seremos parte del reino de los cielos. ¿Seré yo parte del reino de los cielos? ¿Seré yo parte de ese reino permanente que no va a ser cambiado por otro?
¿Qué necesito para poseer ese reino de los cielos? Pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Renunciar a mis expectativas. Renunciar a mis derechos. Hacerme un esclavo. Hacerme un siervo de todos. Vencer a la tentación de ponerme por encima de otros. Vencer a la tentación de estar en un lugar de exaltación y que los demás me sirvan. Ese es el llamado que me estás haciendo, Yeshua. Me estás haciendo el llamado de renunciar a mis derechos, de renunciar a lo que este mundo me puede ofrecer. Me trajiste aquí a Israel, me trajiste a este monte. Soy tan duro de corazón, soy tan incrédulo para haberme traído a este monte a pedirme que me humille y que renuncie a todo por tu reino. A eso me trajiste aquí. Me convenciste. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo pedir? Aquí está mi vida, Yeshua. Aquí está mi vida. Ya no necesito más pruebas de tu amor, de tu llamado a ser parte del reino. Aquí está mi vida. Te ruego que limpies cualquier área en mi mente, en mi corazón, que aún se exalte sobre los demás, que aún se considere superior o mejor que los demás. Perdóname si hasta aquí, hasta esta etapa de mi vida, me he comparado con otros y he pensado que soy mejor, me he constituido en juez de otros, les he criticado. Perdóname y enséñame que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo no te busqué, tú me buscaste a mí. Y me llamaste a apartarme de las multitudes para enseñarme lo que es un verdadero discípulo. Te ruego que hagas ese mismo llamado a muchos que escuchan. Pero te ruego que me libres de ser heraldo de muchos y yo mismo ser descalificado. No permitas que la tentación de constituirme en maestro de muchas naciones me ayude, me distraiga y me confunda y me haga olvidar que no soy mejor, que todos somos hermanos y que solo tú eres nuestro maestro, que solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y nosotros solo somos tus súbditos. Nosotros solamente te servimos a ti, solo somos tus siervos. Bendito seas por llamarme a la mesa del banquete y tu estandarte sobre nosotros es amor. Bendito seas, Yeshua.